Iniciemos con la temática. Es un tema largo. Yo, como no los tengo a todos en pantalla, si alguien va a hacer una pregunta, levanta la manito. Si no veo la pregunta, me ayudan los monitores. Y si ninguno de los dos, entonces ustedes prenden el micrófono y dicen, tengo una pregunta y ya podemos avanzar en el tema. Bueno, entonces hoy vamos a ver, como les decía, el misterio de la Reina del Cielo. Es un, es un tema de vieja data, es algo que tiene un origen espiritual fuerte y que puede destruir la vida del creyente y la vida de un ser humano como tal. De hecho, ya lo está haciendo con miles y miles de personas alrededor del mundo. Es muy importante que eso lo tengamos presente. Eh, Vamos a leer el versículo Juan capítulo 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es muy astuto y ha querido engañar a la humanidad desde el principio. Y una o muchas de las estrategias, entre muchas de las estrategias que tiene, es la mentira y la rebeldía. Y vamos a ver en el transcurso de la enseñanza cómo esos principios satánicos, la mentira y la rebeldía, son usados para extraviar a la humanidad. Entonces aquí vemos en este versículo bíblico que Satanás tiene dos papeles fundamentales. Dice, es homicida, es mentiroso y es padre de mentira. Entonces muchas veces no le damos el valor suficiente o no entendemos la importancia de cuidar nuestro corazón en esas tres cosas. El homicidio, que ya Jesús nos aclara que es solo odiar al hermano. Una persona que odia a otra no puede entrar en el reino de los cielos, no recibe el perdón de Dios. Segundo, la mentira, que es un principio satánico, y la rebeldía, que es el principio por medio del cual Satanás perdió la gloria de Dios. Igual el hombre, porque cuando el hombre peca es un acto de rebeldía también. Siguiente diapositiva. Estamos muy pendientes, no sé quién esté manejando las diapositivas porque yo voy a avanzar muy rápido y hay diapositivas que no las voy a usar. Entonces, siguiente, siguiente diapositiva. Siguiente, ya lo leímos. Siguiente, listo. ¿Dónde empieza todo? Los orígenes. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas son las palabras que Dios le dio a Eva cuando ella pecó. Y Dios le está diciendo, mire, va a haber una guerra, un conflicto angelical, un conflicto angélico entre la simiente suya y la simiente de la serpiente. Y entre ti y la serpiente. O sea, va a haber un conflicto angelical. Esto se traduce en algo eterno, en algo espiritual muy fuerte. Estamos hablando de una batalla entre la redención humana, que ya la habían perdido, ya habían perdido la libertad. Entonces Dios va a redimir al hombre de esa esclavitud y los espíritus del mal que quieren que el hombre se pierda. Y esto ha venido sucediendo desde la antigüedad hasta nuestro tiempo. Siguiente, siguiente. Dice la Biblia, no, la anterior. Dice la Biblia en Génesis 3:20, dice, y llamó a Adán el nombre, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Génesis 3:20. La palabra Eva significa dadora de vida o Java.
del idioma original, dadora de vida. Y Satanás está utilizando esta figura o ese significado que es bastante importante desde el origen de los tiempos para generar un sistema de adoración oculto hacia una mujer que es dadora de vida e inicia desde mucho tiempo atrás el culto a la fertilidad o a la diosa de la fertilidad. Siguiente. Vamos a ver enseguida, antes de entrar en materia, cómo la arqueología ha reflejado esto del culto de la fertilidad, a la diosa de la fertilidad, porque hay unos hallazgos arqueológicos, cerca de 200 piezas arqueológicas que se han encontrado. Son figuras femeninas con una iconografía muy clara de las partes de la fertilidad que representan la fertilidad en la mujer, que son la cadera y los senos. Entonces vamos a ver la primera imagen siguiente. Venus de Lausel. Suelo un poquitico, Will, por favor. Venus de Lausel sobre, bueno, Lausel queda en Francia. Ahí vemos la imagen de una mujer. O que esto hay que llenarlo en la cartilla. Ya ustedes van a empezar a ver una información que se las van a pedir a ustedes en la cartilla de esta clase. Entonces está Venus de Lausel. Se encuentra en Francia. Esa es una estatuilla femenina que es más o menos de un codo, es decir, 43 centímetros, o sea, la distancia de casi que del codo hasta la mano de altura para que tengan una referencia de más o menos el tamaño de, de la, de la estatuilla. Vemos a una mujer con los senos al descubierto, con una cadera ancha y una media luna en la mano y con 13 rayitas. Vamos a poner la siguiente para verlo más a detalle. Y ahí vemos las rayitas de la media luna. Entonces vemos la mujer, las rayitas son 13 rayas que representan los 13 meses lunares. O sea, no es el mismo calendario de nosotros, sino los 13 meses lunares. Y esto para las culturas antiguas era muy importante porque ellos se basaban en la luna para hacer los sembrados de sus cultivos. Y ellas empiezan a adorar estas imágenes pidiéndole a la imagen o a la diosa que está ahí, que la tierra sea fértil. Siguiente. Aquí vemos la otra imagen. También tómenle foto porque también hay que ir llenando la cartilla. Venus del Espujé, también en Francia, en las laderas de los Pirineos. Se encuentra una figura pequeña, pero ¿qué vemos ahí? Una mujer con senos grandes, caderas grandes, que representan la fertilidad y también era una figura de adoración. ¿Por qué tenían que hacer esas figuras? Ya ustedes saben, se convirtió en un ícono de una diosa, los cuales ellos adoraban, las cuales ellos adoraban para que la tierra pudiera producir. Siguiente. Ahí tenemos a Venus del Espujé, también Francia. Vemos 10 líneas verticales que representan los 10 meses lunares que dura la gestación en el útero. O sea, para ellos los meses lunares eran más cortos y para ellos estas rayas que están debajo del útero son los 10 meses lunares. Es muy importante lo que tiene que ver con la luna y la adoración de la mujer. Todo esto son hallazgos arqueológicos. No hemos tocado todavía el tema como tal. Estamos mirando qué pasaba antes que hubo una adoración a la mujer y a su forma física. Siguiente. Aquí vemos a Venus de Landas. Es la más antigua. Esta es de la época prehistórica prácticamente. Esta la encontraron tallada en hueso de mamut, el marfil de mamut. Mide 3,65 centímetros, ni medio dedo, mejor dicho. Muy pequeña. Y también la encontraron en Landas, otra región francesa. Siguiente.
Está Venus de Willendorf. Miren, lo mismo, exceptuando a Venus de Landas, todas tienen esa característica de senos grandes, cadera o la parte abdominal más ancha, representando la fertilidad. 11 centímetros más o menos. Aquí si no le ponen la cabeza, es un enigma, pues la cabeza de la mujer siguiente. Siguiente. Esta. Estatuilla de Pablo, ya en otro país, ya en Francia se encontró muchas estatuillas, ahorita en la República Checa encuentran esta también, que tiene que ver con la forma de una mujer, con los senos grandes, un poco asimétrica, con la cadera ancha, la misma característica del culto de la mujer. Y por último, en Austria encuentran la estatuilla de Pablo, que es la que sigue. Y allí, no, perdón, la de Liberia, perdón. Esta es, estas, miren ahí, ustedes pueden observar también la misma imagen de una mujer sosteniéndose los senos. Liberia y Malta son islas distintas, pero aquí encuentran unas estatuillas entre 3 a 13 centímetros, mujeres sosteniéndose los pechos y son objeto de culto y adoración. Entonces, estas son las evidencias arqueológicas. ¿Qué pasaba? Había una adoración abierta a la mujer, a la fertilidad. La gente quería hacer un culto abierto y todo eso tiene ese origen de la Biblia, del significado de la palabra Eva, que significa dadora de vida. Entonces es un engaño de Satanás hacia la humanidad. Ahora sí vamos a entrar más en materia. Siguiente. Entonces, ¿qué encontramos en estas estatuillas? Es una relación entre la luna. Miren, entonces, ¿qué encontramos? Hay tres elementos: la luna, la mujer y la agricultura. La luna, la mujer y la agricultura. Eso era algo normal. Y encontramos el papel de la mujer al transmitir vida, lo otro, y la relación entre lo que se puede hacer externamente para agradar a la tierra para que produzca más. Luciana y Castrillón. Buenas noches. Pues no sé, pero voy a decirlo así fríamente. Pues no es como Sí. exagerado, porque entonces ¿dónde queda el arte? Porque usted pone a mirar la parte precolombina de Colombia y usted encuentra figurillas de arte haciendo alusión a la mujer. Usted va para las Islas Trovián, lo digo yo como estudiante de ciencias sociales que algunas lo hice y me encanta la antropología y yo realmente lo veo más como arte. Entonces, ¿dónde queda esta parte de arte? Que Sí. si me disculpa que lo digan Ahorita, ahí tan fríamente, sino que yo me quedé como pensando como, entonces, uno no pasa una figura en honor a alguien, porque entonces ya entramos como a decir que es engaño del demonio. Y no, usted pues lo que figuras pasa de es que hay una, mujeres, mis figuras de mujeres en embarazo, con seno, vea la cultura que quiera y las vas a encontrar. exactamente, es que Mm, precisamente no es casualidad, no mm. es una casualidad, porque en el desarrollo del tema vamos a mirar cómo Satanás ha engañado y cómo nos va a llevar desde estas imágenes de la arqueología hasta las imágenes que vamos a ver en nuestro tiempo y que se convierten en imágenes de culto. No es lo mismo dibujar una persona que no es un objeto de culto a dibujar a una imagen que se convierte en un objeto de culto. Y según los salmos, existe una influencia demoníaca, que eso es lo que busca para extraviar al ser humano. Gerson iba a decir algo. No, bueno, no peleé. Bueno, Deje la mano entonces, levantada, ya ver cómo la... dale. Luciano, entonces en el transcurso de la enseñanza vas a ver cómo hay una relación entre esas imágenes que son desde la antigüedad hasta nuestro tiempo. O sea, hay un engaño bien, bien elaborado, hay un engaño bien manufacturado por Satanás para que las personas o para que la humanidad termine perdida. Siguiente, siguiente. Vamos a estar muy atentos, Will, por favor, para que seamos muy ágiles. Vemos claramente un culto a la diosa de la fertilidad del gobierno matriarcal siguiente.
Bueno, siguiente. Listo. Perfecto. Entonces, hay un origen geográfico del culto o adoración a la mujer. Y vamos a verlo de las primeras civilizaciones que existieron fue en Mesopotamia. Fueron las primeras civilizaciones, digamos, allí nacen, por ejemplo, los lenguajes, el lenguaje escrito, eh, la escritura pues como tal, las simbologías y todo, en esta zona de Babilonia. Vamos a subirlo un poquito, Will, para que ellos puedan observar bien el mapita. No sé si se pueda poner más grande, en pantalla grande, y que lo puedas mover con el mouse, porque César, no, en este archivo que me envías, no, esto es lo que se puede hacer. De hecho, se pueden ver las hojitas chiquitas. Entonces, no es posible. listo. Bueno, entonces ahí vemos Profe, Babilonia, el río perdón, Éufrates y perdón, el profe, río pero, Tigris. perdón, profe, pero uno mismo Eh, lo puede agrandar. Aquí uno mismo lo puede agrandar. ok. Ah, gracias. Entonces ahí vemos cómo en esta zona de Mesopotamia se empieza a tejer una cantidad de creencias. Entonces los habitantes de la tierra comenzaron a salir de Oriente después del diluvio. Eso lo vemos en Génesis capítulo 11 siguiente. Pero antes vamos a ver en Génesis capítulo 10 de dónde surge todo. Dice, y vamos a leer ese versículo que ustedes tienen ahí en pantalla. Dice, y Cus engendró a Nimrod y este comenzó a ser poderoso en la tierra. Y miren que está subrayado, es porque ustedes tienen que rellenar eso en la cartilla. Fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y súbela un poquito, por favor. Porque ahí hay unos significados bien importantes. ¿Qué significa la palabra Nimrod? Nimrod significa rebeldía. La palabra poderoso viene del hebreo gibor, que significa tirano, y la palabra delante significa en contra. Entonces, si lo miramos nuevamente el texto, lo que está diciendo que Cus engendró a Nimrod, engendró a rebeldía, y dice, este comenzó a ser un hombre poderoso, o sea, un hombre tirano, delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod o así como rebeldía, vigoroso cazador contra Jehová. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Nimrod era un hombre que empezó a fundar ciudades, era fuerte, era vigoroso. Él tenía el poder para matar fieras del campo, él era un hombre bastante fuerte. Cuando la gente se sintió protegida con Nimrod, lo hicieron rey. Pero Nimrod no era un rey común, no era un rey, no era una persona sencilla, humilde, que fue nombrada rey, como el rey David, no. Él digamos, se rebeló contra el Señor y empezó a ver uno, o a convertirse inclusive en un objeto de culto. Era un hombre tirano, era un hombre que tenía unas características de un rey dictatorial en la tierra. Siguiente. Tengan en cuenta esas definiciones porque eso hay que llenarlo en la cartilla. Y vamos a ver en la siguiente iconografía, súbalo un poquitico, vemos las imágenes de Nimrod que se han encontrado. Céntralo un poquito más, por favor, que se vean desde arriba. Gracias. Entonces vemos la cabeza de Nimrod y de esto se ha encontrado mucha iconografía, muchos hallazgos arqueológicos. Nimrod se convierte en el paso del tiempo en el dios Baal. Pero me llama muchísimo la atención la imagen que ustedes ven ahí de Nimrod peleando con un león. ¿Qué vemos en esa imagen? Vamos a agrandarlo, Will, porque necesitamos mirar esa imagen de Nimrod. Esa de ahí. Miren, ¿qué ven ustedes en la parte de abajo? No, la de abajo, la del león. Qué pena, si de pronto León de F11, creo que se le pone grande la pantalla. F11, o un dile F11. Lo que pasa es que para estar pendiente de las diapositivas necesito verlas de la izquierda. Entonces, si quieren lo hago, no hay problema con eso.
No le Se das lo a quiero. avanzar página en el teclado y igual te baja, Will. Ok. Igual te baja, Will. Listo. Eso, excelente, excelente. Listo. Entonces, miren ahí a Nimrod, tiene unas patas de cabra, tiene un casco con unos cuernos, está luchando con un león. ¿A qué se les parece esa imagen? ¿A qué se les parece? Es la imagen que hoy se usa para representar a Satanás, el macho cabrío. Nimrod finalmente inicia como un ser humano, pero en el paso del tiempo es adorado en Israel como Baal. En Crónicas se menciona como Baal Zebub. Y Jesús dice, ustedes dicen que yo he hecho los demonios por medio de Baal Zebub, que es Belzebub, el príncipe, y él dice, es el príncipe de los demonios. O sea, él es una persona común y corriente, pero Satanás utiliza su existencia para convertirlo en un ícono, en un ídolo, perdón, en un ídolo de adoración llamado Baal Zebub, y en la historia, en el transcurso de la historia, terminan adorando al príncipe de los demonios. Ese es el problema de esto, porque se origina, o este personaje nace, y lo podemos leer en Génesis capítulo 10, pero aún en el Nuevo Testamento se menciona a Nimrod, pero ya utilizado por Satanás como un objeto de adoración y de culto, como Belcebú. Si vimos la relación, Baal-Zebú está en Crónicas, ustedes lo pueden ver en el libro cuando lo lean bien detalladamente. Se menciona es que adoran a Baal-Zebú, que significa señor de las moscas, y por allá más adelante ya Jesús lo menciona como Belcebú, príncipe de los demonios. Pero era una persona común y corriente en el principio. Siguiente. Babilonia, hay un versículo bíblico de Génesis 10, dice, y fue el comienzo de su reino. ¿De cuál reino? Pues el de Nimrod, ¿cierto? Él fue nombrado rey. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, ciudades muy antiguas. Babel de Babilonia, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, estamos hablando de Mesopotamia. De esta tierra salió para Asiria más al norte y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. De Nínive, recuerden que Nínive, según la Biblia y según la historia digamos, la geografía, Nínive era la capital de Asiria. Entonces, él es el fundador de todo eso. Ese reino se empezó a expandir, pero las creencias que tenían allí en Babilonia se empezaron a expandir sobre la tierra siguiente. Y en la medida que se fueron expandiendo esas creencias, ustedes ven ahí en esa zona verde, alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, y ahí son los ríos que mencionan en Génesis cuando Dios hizo toda la creación. O sea, ese eran los suelos más fértiles del territorio, y alrededor de ellos surgen todas las civilizaciones, los sumerios, los babilónicos, todo, precisamente por la fertilidad de esas tierras. Siguiente. Bueno, entonces, no, devuélvete. Entonces, se empiezan a esparcir esos conocimientos o esos dioses que ellos empezaron a adorar. Todas las creencias que había en Babilonia se empiezan a ir hacia el norte, hacia las nuevas ciudades, en fin. Pero ocurrió un hecho en Génesis capítulo 11, y es que ellos generaron un sistema de creencias en dioses, en ídolos, y Dios confunde los lenguajes. Y esos lenguajes hacen que ellos se dispersen por toda la tierra. Dice, y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién dice eso? La gente que estaba en la tierra de Babilonia. Hicieron la torre de Babel, ¿cierto? Una de las ciudades que fundó Nimrod. Y siguiente. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Ellos están haciendo algo que yo les mencioné al principio, que era
estaban dirigidos por un principio satánico, era un principio donde Satanás se va y se revela contra Dios, dice, yo voy a subir al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y eso está en Isaías capítulo 14, 13. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y diré y seré semejante al Altísimo. Entonces ellos están bajo el mismo principio de rebeldía satánico que utilizó Satanás en el, digamos, en el conflicto angélico que había antes de la creación. Entonces, ahí vemos que es el mismo espíritu de rebeldía entre las personas de Babel y las personas, perdón, y el demonio o el maligno, pues el diablo, la serpiente antigua, cuando se le reveló al Señor. Siguiente. Ahora, ¿qué pasó? Esas personas, Dios dijo, voy a bajar y voy a confundir los lenguajes. Gracias a eso, todos tenemos que estudiar inglés, francés y todas esas cosas, porque estos rebeldes hicieron que Dios confundiera los lenguajes, se dispersaran por toda la tierra y se regaran el sistema de creencias por todas las naciones del mundo antiguo conocido. En ese entonces no era que ellos viajaran en avión para Europa, España, que vinieran a Norteamérica. Entonces el mundo antiguo o el mundo entero estaba en estas zonas donde se dio origen a todo lo conocido. Siguiente. Bueno, espérame, yo leo ese versículo que me pasó. Ahí es donde vemos que hay un origen geográfico, un origen en el lenguaje, un origen de un rey tirano llamado Nimrod. Todo eso se va entretejiendo y ahora sí vamos a entrar en materia lo que tiene que ver con lo que es la reina del cielo. En medio de todo ese sistema de creencias y de adoración, empezaron a adorar a una mujer. Esa mujer, ya vamos a ver cómo se llamaba, era la esposa de Nimrod. Y ya vamos a ver cómo se dio todo esto para que se regara por el mundo entero. ¿Qué hace este espíritu? No era la mujer, era el espíritu que había detrás. Dice, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan. Dios la llama la mujer ramera. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Entonces, ¿por qué Satanás utiliza esta estrategia? Porque en medio de la adoración de esta mujer, Satanás se hace detrás de todo eso y termina esclavizando a las personas a un sistema de valores. Y a veces ese principado es tan difícil de derrotar en nuestra sociedad que quienes adoran a esa mujer la defienden a capa y espada. Entonces, caza la preciosa alma del varón. Siguiente. Siguiente. Eso. Apocalipsis, no. Apocalipsis 17, 5 al 6 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso. La gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Entonces, ¿dónde se rebelaron las personas en un inicio? En Babel. ¿Y cómo se llamaba esta mujer? Babilonia. Entonces, ahí empieza lo que es la destrucción de las creencias del hombre. Ya quitaron la mirada de Dios, ya olvidaron que salieron del jardín del Edén y ya empezaron a adorar a una mujer. Empezaron a adorar a dioses también masculinos. ¿Qué es lo que pasa con Babilonia? Babilonia se convirtió en una cuna de idolatría. Y dice la Biblia aquí en Apocalipsis que esta mujer, la gran Babilonia, dice que es la madre de dice que es la madre de las prostitutas. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el adulterio, eh, el adulterio espiritual se da cuando una persona deja al Dios vivo y empieza a adorar imágenes, empieza a adorar otros dioses. ¿Listo? Dice en el versículo 6, vi que la mujer se había emborrachado de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces yo quiero que miremos ahí también que hay una acción contra los santos de Dios. Las personas que no la adoren, hay una guerra contra ellos. O sea, eso tiene que ver
con la guerra que Satanás emprendió contra la iglesia, contra los santos, contra los patriarcas, contra las personas que no estaban inmersos en ese sistema de idolatría. Hay algo espiritual en todo esto. Siguiente. Ahí vemos la Torre de Babel, construida en la tierra de Sinar. Siguiente. Bien. La mujer de la que les estaba hablando, que se inició la adoración, se inició en Babilonia, se llamaba Semiramis. ¿Qué pasó? Nimrod fue un rey o rebeldía, un hombre tirano que era altivo contra Dios y estaba casado con una mujer llamada Semiramis. Nimrod se muere y pasado el tiempo, no pasaron 9 meses, pasado el tiempo, Semiramis queda en embarazo porque Semiramis era una mujer adúltera. Semiramis queda en embarazo, tiene a un dios llamado, a un hombre llamado Tamus, ella lo proclama Dios. Semiramis se inventa la mentira de que vino Nimrod y que puso a Tamus en la noche en su vientre. ¿A qué se les parece esa gran mentira de Semiramis? Estamos hablando de historias, de libros de historia, de investigaciones, de cosas que son seculares y que existen en la mitología babilónica. De eso estamos hablando. Entonces, Semiramis se inventa esa mentira de que Nimrod vino y la fecundó estando ya muerto. Eso es muy similar a la historia de la Virgen María. Entonces, miren eso. Y nace un dios llamado Tamus, que es representado como un becerro en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés estaba en el desierto con los israelitas, Dios le dice, sube al monte que te voy a entregar las tablas. Cuando baja, los encuentra que hicieron un becerro y lo estaban adorando. Ese era el dios Tamus. Sí, no lo dice expresamente la Biblia, pero ese era el dios Tamus en ese entonces. Y en diferentes partes de las escrituras se habla de Tamus. En Ezequiel se habla mucho de Tamus, de las imágenes de Tamus, que normalmente esa era la representación de él, el becerro. Entonces, Semiramis dice, no, es que Nimrod vino y se reencarnó en Tamus. Y allí empieza un sistema de adoración a la mujer. Miren esa imagencita que está ahí. Estamos hablando de que esa imagen que ustedes ven ahí a la derecha de la palabra Semiramis Tamus, también tiene las mismas características. Una mujer sosteniéndose los pechos, siempre con una media luna debajo del vientre, por los lados del útero, y eso tiene toda una connotación espiritual. Listo. Siguiente. Entonces ya sabemos que Nimrod se convierte en Baal. Nimrod se convierte en Baal. Y ahí viene ya lo que es la manipulación de la promesa de Génesis 3:15. Esta promesa era transmitida de manera oral en Babilonia, porque todos conocían la historia de Adán, de Eva, y eso se transmitió de manera oral. Y de esa manera el Salvador del mundo se convertiría en Tamus. Y a Semiramis gobernando en primera instancia a través de Nimrod y ya a través de su hijo. Y ahí empiezan a aparecer imágenes de mujeres con niños en las manos. Entonces ella proclamaba a su hijo como un dios y por derecha ella también se convertiría en una diosa. Entonces, eso es una de las grandes mentiras que surgen desde el libro de Génesis, capítulo 10, desde la historia de Nimrod y la mitología babilónica de aquel entonces. Todo eso ha sido bien estudiado por muchas personas que se han dedicado a estos temas antiguos. Siguiente. Siguiente. Estas imágenes, mire que no es casualidad, ahora sí, el hermano que nos estaba preguntando ahorita, que el arte ya no es casualidad, es porque vemos otra vez la imagen de una mujer ya con un niño en los brazos. Y todo esto tiene un origen babilónico, aunque esta imagen es egipcia, como cuando se confunden los lenguajes se riegan por toda la tierra, los sistemas de adoración que había en Babilonia se regaron por toda la tierra. Vemos sobre la cabeza una media luna con un sol en la mitad
y vemos a una mujer otra vez sosteniendo su pecho, alimentando a un bebé. Y esta imagen es conocida como Osiris y Horus, que fue adorada en Egipto. Es un objeto de adoración, claramente, es un objeto de culto. Y también muchos de ellos son adorados como, mm, como una, como una diosa de la fertilidad para que la tierra produzca. Siguiente. Aquí vemos otra, también nuevamente con un niño de brazos. Es una diosa madre, fue precursora de la diosa mesopotámica Istar, o sea, precursora, o sea, fue antes de Istar. Y era tallada en madera. Vemos que también trataron de hacerle los senos, vemos la imagen de un niño, la persona que trató de hacerla, pues trató de darle la forma femenina, no lo logró, es muy rara, pero digamos que tiene una connotación de adoración y culto a una mujer con un bebé. Entonces, esta imagen es precursora de varias diosas. La Istar, que es una diosa antigua también que es mencionada en la Biblia. La diosa Sumeria. Recuerden que Sumeria, los sumerios también, o la ciudad de Sumeria fue inaugurada, o perdón, establecida por Nimrod también, Inanna y Astarte. Todas son la misma diosa, pero toma diferentes nombres de acuerdo al lugar geográfico en el que se ubicaron. Siguiente. Entonces, Semiramis fue llamada de varias maneras. Semiramis fue llamada como la diosa de la mañana y del atardecer, la diosa del amor y la sexualidad, y se le consideraba virgen, aunque ella tenía muchos amantes, ella practicaba el incesto y Tamus, su hijo, era uno de sus amantes. Y era conocida como la diosa madre, diosa madre. Entonces, Semiramis en sí lo que está reclamando es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 en ella al inventarse eso de que vino Nimrod ya muerto y engendró en ella un hijo sin haber tenido ningún tipo de relación sexual. Tuti. Hola, buenas noches. Profe, yo no entiendo sobre el cumplimiento de la promesa en Génesis 3:15. ¿Qué O promesa? Yo sea, no veo ninguna promesa ahí. Ahí el sí, la Señor le está promesa. diciendo a la serpiente que va a poner enemistad entre ella y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Eso te iría en la Sí, cabeza y tú la harías en el calcañar. No entiendo. sí. La Bueno, profecía. entonces, esa promesa antigua está hablando de la venida del Mesías. Está hablando de la venida de un Mesías que va a, digamos, a destruir a Satanás y que va a ser la redención del ser humano, ¿sí? Dios le está diciendo, tu simiente, y eso lo explica el apóstol Pablo cuando dice que Dios le va a dar a la simiente, y dice, la simiente es Cristo, o sea, ya el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla de que esa simiente que había de venir era Cristo y que iba a derrotar para siempre a la serpiente, y ahí es cuando dice que Jesús expuso en la cruz del Calvario a los espíritus, a los principados, dice que él los expuso públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, la simiente de una mujer luchando contra la simiente de Satanás y que finalmente lo destruye en la cruz del Calvario. Listo, Tuti. A eso se refiere. Pero para los antiguos, ellos sabían que iba a venir alguien a derrotar a la simiente de la serpiente. O sea, para ellos en su sistema de conocimiento, de su cosmovisión, ellos sabían que ese iba a ser el medio por medio del cual ellos iban a ser libres del pecado. Y por eso ellos empiezan este sistema de adoración hacia Miramis y a Tamus. Listo, Tuti. No sé si quede claro. Pues sí, sí entendí. Muchas gracias. Sí, de todas maneras, en el Nuevo Testamento yo te voy a buscar unos textos luego, si me escribes al interno te los mando, donde está cómo Dios explica a través del apóstol Pablo quién era la simiente y eso está explicado en el Nuevo Testamento también. Listo, pero para los antiguos ellos sí lo entendían perfectamente porque ellos recibieron casi que de primera mano en el tiempo esa venida del hijo de la mujer iba a ser
la redención de la humanidad, la liberación del pecado eternamente. Sí. Entonces, esta diosa pensaba que, o sea, ella creía que esa promesa era de ella, o sea, que el hijo Eh, de ella. Exactamente, y no solo ella, todos lo sabían por tradición oral. Ellos decían, va a venir un hombre nacido de mujer que va a liberar al ser humano del pecado y que va a ser un Dios. Cierto, ellos lo hablaban así, porque ellos no entendían, no tenían el nivel de revelación que tenemos nosotros hoy en día. Gracias a Dios por la palabra que ya para nosotros es más clara. Pero para ellos lo hablaban de una manera muy de tradición oral. O sea, cuando ella dice esto, todo el mundo le cree. Ella dice, no, es que Nimrod vino después de muerto y me engendró un hijo llamado Tamo. Entonces todo el mundo dijo, ah, no, esta es la promesa que había de venir. Listo. Bueno, Se Profe, Gerson, enloqueció. Gerson también sí, quiere la palabra. No, lo que pasa es que creo que se entiende más fácil el término de promesa en este versículo, más como a algo que le van a profetizar a ella. Lo que pasa es que casi siempre cuando usamos la palabra promesa creemos que es algo bueno que nos van, pues que tiene para uno, ¿cierto? Pero una promesa también sí, puede ser como cuando uno le dice al hijo, hiciste algo malo y te voy a castigar, ¿cierto? Eso le está prometiendo que lo va a castigar. Lo estoy entendiendo yo así de esta manera con este versículo, de que va a haber una enemistad de por vida, y le hizo la promesa de que por vida va a tener esa enemistad con la mujer. sí. Eh, Creo, no, creo entenderlo así. bueno, Jesús, lo que pasa es que en la antigüedad Dios no fue claro y directo siempre con respecto a la redención. Mire que la Biblia dice que el misterio de la salvación humana nos fue revelada a nosotros. Sí, nosotros hoy lo tenemos clarita, nosotros hoy sabemos. A ellos les daba como anticipos. Ese Génesis 3:15 fue un anticipo de lo que había de venir. Por ejemplo, cuando el hombre peca, Dios mata a un cordero y los viste de las pieles de ese cordero. Dios está diciendo, yo voy a cubrir por medio del sacrificio de un cordero, voy a cubrir su desnudez. Y eso tiene un altísimo contenido redentor. Nosotros hoy en día podemos estudiar la Biblia y entenderlo más fácil. Para ellos eran solo anticipos, sombras de lo que había de venir cuando Dios revelara el misterio de la salvación de todos los tiempos, ¿cierto? Pero ese era en sí, era el inicio de lo que era, lo que iba a ser la redención de la humanidad, ese Génesis 3 capítulo 15. Y es uno de los antiguos, de los escritos más antiguos que existe. ¿Listo? Entonces, así se conocía a la diosa madre, perdón, a Semiramis como diosa madre, y ya digamos que se tejió en el subconsciente colectivo de que Semiramis era una mujer virgen, que era una mujer diosa, que era una persona, que era un ser divino, perdón, que era diosa del amor y la sexualidad. Entonces empiezan a hacer eh, cultos donde la sexualidad era completamente abierta. Yo no sé si ustedes recuerdan un texto cuando dice que los israelitas, cuando Moisés subió al monte, dice que cuando bajó, los encontró adorando y que se habían puesto a jugar. Esa palabra jugar ahí es que los había encontrado en orgías y teniendo relaciones sexuales unos con otros. O sea, estamos hablando de un culto que cuando se establece en la tierra por medio de esta creencia en Semiramis y Tamus, eso abarcaba una sexualidad desenfrenada, donde las sacerdotisas y los sacerdotes de esos dioses eran prostitutas, era prostitución religiosa, y las personas iban y tenían relaciones con ellas cuando iban a adorar a los templos paganos, ¿sí? Entonces, y era algo común para las culturas paganas de la época. Siguiente. Entonces ahí vemos cómo Babilonia empieza a diseminarse con la Torre de Babel, se riega por toda la tierra y el sistema de creencias y valores se empieza a, a regar, los pueblos empiezan a fundar nuevos pueblos, entonces los dioses empiezan a tener nuevos dioses según los lenguajes que las personas habían adquirido por juicio de Dios en la construcción de la Torre de Babel. Siguiente, siguiente. Entonces, siguiente, esta ya la vimos.
Bueno, dentro de esas diosas hay una diosa sumeria. Y yo quiero que miren esta iconografía porque ahorita vamos a ver otras diosas idénticas a esta diosa Inanna. Miren la cara, miren los ojos y todo eso. Esta es una diosa sumeria y Inanna era la diosa protectora de la ciudad de Uruk, pero era de ahí de Mesopotamia, era la divinidad del amor y de la guerra, era la diosa de la naturaleza y de la fecundidad, de la guerra y de la fecundidad. Tuvo 7 templos en Sumeria y 8 en Uruk. Se le asocia con Venus. Siguiente. Vamos a mirar ahí todas esas diosas porque ahí vamos a ver muchas cosas de la iconografía. Esta es una diosa asiria, asiria babilónica. Recuerden que ¿quién fundó Nínive? Nimrod. ¿Y dónde adoraron a Istar, a la diosa Istar? En Babilonia y en Asiria. ¿De dónde venía Nimrod? De Babilonia, de Babel, él fundó Babel. Istar ya toma otro nombre, entonces Semiramis empieza a tomar el nombre de Inanna, el nombre de Istar. E Istar estaba presentada como hija del dios Sin y se le da culto como diosa de la guerra, señora de las batallas. Y miren que tiene unas flechas en la espalda, montada en un león, y era una diosa de guerra, de batallas, pero también eh, era adorada en diferentes lugares, no solamente en estos 2 sitios, sino que luego se fue regando en la adoración del culto a esta diosa. Siguiente. Ah, bueno, espérenme un momentico, Will. Ahí se ve como una lunita detrás de esa imagen. El dios Luna, Sin era el dios Luna, ¿sí? Sin era el dios Luna y Nana vendría a ser hija del dios Luna. Siguiente. Aquí vemos a Istar nuevamente y vemos algo que se conoce como la estrella de Istar. Eso parece más un sol, pero en realidad está representando la estrella de Istar. Vemos las flechas o cómo representan las flechas en su espalda. Entonces, Istar terminó siendo una diosa llamada diosa de las batallas. Eh, y lo curioso de esto es que era una diosa como si fuera, o tiene una cara espantosa. Entonces, también dice, o digamos, la cultura asiria dice que estaba revestida de espanto. Pero en realidad, si vemos la cara de Istar, es la misma cara de Venus y es la misma cara de Inanna. Pero, o sea, es la misma diosa, sino que cambia el nombre. Y de ahí empieza, ya vamos a ver cómo en nuestra cultura colombiana especialmente, nosotros vemos como a las diosas, a la diosa María, le cambian a la Virgen del Carmen, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé dónde. Eso viene de ahí, ¿sí? Le cambiamos el nombre a las diosas para darles diferentes matices. Y entonces está la patrona de los conductores, esta es la patrona de los presos, esta es la patrona de no sé qué. Y ahí se empieza a dar como una especie de variación. Siguiente, y Luz Loaiza tiene la palabra. Luz, Ya, pues, yo siempre he tenido una inquietud y es, bueno, a nosotros nos levantan en el catolicismo con la cuestión de la Virgen María, pero uno sabe que le dicen Virgen María porque está relacionada con Jesús, porque están siendo ella virgen que va embarazada, ¿cierto? Entonces, ahí obtiene ella el título de Virgen. Pero cuando comienzan a salir que la Virgen del Carmen, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de los Sicarios, que la Virgen de... O sea, ¿de dónde sacan o sacaron tanto nombre? precisamente, o sea, de acá, o sea, es que eso es algo que viene de tiempo atrás. Sí, mire que acá estamos hablando que Inanna y Star son la misma diosa. Toredo, Astarot es la misma diosa. Y Venus es la misma diosa. Afrodita es la misma diosa. Aquí vemos la imagen, en esta imagen que nosotros tenemos acá, vemos la imagen anterior, pero la vemos de dónde la sacaron. O sea, ellos simplemente la sacaron de este hallazgo arqueológico. Siguiente. Y aquí vemos las diferentes formas de la estrella de Istar. Vemos, la primera es una de las representaciones de Venus o de Istar. La segunda es un sello babilónico que fue encontrado en el año 800 antes de Cristo.
Esta otra, la que sigue, que es como con unas puntas más definidas, se fue encontrada en Jericó. La estela de Naram-Sin fue encontrada 2300 años antes de Cristo y la estrella de 8 puntos encontrada en las regiones del altiplano americano. O sea, ¿qué hace eso en el altiplano americano? Y es una imagen de la diosa Venus y son representaciones de la estrella de Istar, todas, pero primero están en diferentes lugares, unas en la tierra de Israel o en Canaán, otras hasta en el continente americano, o sea que hubo una transferencia de adoración de diosas hasta nuestro continente. Siguiente. Miren, esta es la estrella, perdón, la bandera de Irak. Irak, el Irak de hoy, se ubica en lo que era la antigua Babilonia. Y miren cómo, no sé si Luz Loaiza va a decir algo o se le quedó la manito levantada. No, bueno. Entonces, miren cómo en la cultura iraquí o babilónica está el dios Sin y la estrella de Istar en su bandera. En la antigua bandera estaba también la estrella de Istar y aquí en la nueva bandera está la estrella de Istar y la media luna que representa al dios Sin. O sea, ellos supuestamente son seguidores de Alá, pero en sí ellos son politeístas porque su cultura los ha llevado a adorar de una u otra manera o a tener hasta en su bandera dioses paganos. Siguiente. Y esa es la estrella, estamos hablando de la bandera babilónica que hoy es Irak. La religión babilónica es una religión simbólica. Entonces, es un misterio, está regada por toda la tierra. Se inició, digamos que esa diseminación de la adoración de diferentes dioses se inició con la confusión de los lenguajes. Y aquí miren lo que yo les decía, en esa diapositiva dice que cuando Israel adora el becerro, estaban adorando al mismo Tammuz. Y estaban teniendo relaciones sexuales, unas orgías ahí adorando a Tammuz. O sea, eso era terrible. Yo no me imagino la cara de Moisés cuando baja y ve semejante cosa. Moisés que estuvo en la gloria misma de Dios. Siguiente. Siguiente. Eso. Eh, Aquí vemos la diosa Astarte. Esta diosa es de origen fenicio. Es la diosa de la vegetación adorada en todo el Próximo Oriente. En sus templos se desarrolló la prostitución sagrada, lo que yo les decía ahorita. Y eso no era solamente de la diosa Astarte, era de muchos dioses del Antiguo Testamento o de la época antigua. La reina de la estrella del anochecer. ¿Qué pasó con los israelitas? Astarte sonaba como Astarot, como Astoret, perdón. Y ellos le pusieron ese nombre porque sonaba como vergüenza. O sea, los que adoraban a esta diosa le decían: "No, usted está adorando a vergüenza, eso da vergüenza lo que usted está haciendo", porque Dios les exigía una fidelidad a Dios. Entonces, el vocabulario Boset era muy parecido a Astoret, significaba vergüenza, entonces ellos lo pusieron Astoret para que la gente sintiera esa vergüenza de adorar a esa diosa. Pero si usted le mira la cara a esta diosa, ustedes ven que tiene la misma cara de la diosa Inanna que vimos hace un momento. O sea que es la misma diosa Semiramis, Inanna, y ahorita vamos a ver la diosa Venus. Tiene una media luna en la cabeza y si le ven la cara es la misma, la misma. Una mujer con caderas anchas mostrando los senos y eso no es una casualidad. O sea, la adoración de las diosas paganas viene de tiempo antiguo. Siguiente. Aquí tenemos el dios Luna, el dios Sin, el papá de Inanna, según la cultura mesopotámica. Siguiente. Sin, el dios lunar. Sin era el dios sumerio de la luna. Sin era adorado en la ciudad de Ur de los Caldeos. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. Entonces mucha gente dice: "No, Abraham siempre fue justo". No, pues que Abraham que iba a conocer en Ur de los Caldeos a un Dios. Dios se le apareció, le habló, los llamó y lo sacó de allá. Le dijo: "Sal de tu tierra y de tu parentela
Asimismo, dice en el Nuevo Testamento, dice, para nosotros, salgan de ahí, no toquen lo inmundo, o sea, no se contaminen con las idolatrías de la gente. Nosotros éramos paganos, pagábamos promesas, usábamos escapularios, todas estas cosas. Así sacó Dios a Abraham de Ur. Y Abraham sale, y bueno, eso es otra historia, otro cuento largo. Si usted lee Génesis 11 y 12, usted se va a dar cuenta cómo Abraham sale de la tierra de Ur y llega a la tierra de Canaán. Entonces, el sacerdocio de su templo era conocido de la familia real, era considerado como el esposo de Sin. Sin era descendiente del dios del cielo An, y Sin era representado como un toro joven y fiero con gruesos cuernos, miembros perfectos, un toro joven. Y está muy relacionado también con Tamus, porque Tamus también era un becerro. Entonces, miren todas las relaciones que se dan ahí, o sea, son dioses, son mezclas de iconografía, son mezclas de representaciones, pero de acuerdo al lugar donde se adorara, tomaban un nombre u otro. Siguiente. Sin el dios lunar Sin el dios lunar residía en Harán y tomó una gran importancia hacia el final del imperio asirio. Entonces ahí vemos que Inanna sale de Sin, o sea, era la hija de Sin, Inanna. ¿Listo? Entonces, Inin fue también la diosa de la luna, de allí salió el nombre de Nínive, para una de las ciudades asirias más importantes. Entonces, vemos cómo se va dando origen a nombres de ciudades, les ponen nombres de dioses. Eh, Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, le pusieron el nombre de un dios, sus amigos también tenían nombres de dioses, en fin. Entonces, todo eso para ellos era tan importante que todo lo querían impregnar de esta, eh, de toda esta, ¿cómo es que se dice? Mm, de todo este politeísmo, ¿sí? Todo lo impregnaban de él. Siguiente. Bueno, aquí vemos entonces cómo la luna, o el dios luna, el dios Sin, dios luna, aparece también con la estrella de Istar. Miren ahí, tenemos la luna, y a los dos lados tenemos dos tipos de estrella de Istar en esa imagen, que es un hallazgo arqueológico también, que data del año 1415 a.C. Siguiente. Aquí vemos también eh, lo mismo que hemos venido hablando de una mujer en la parte de abajo, y en la parte de arriba vemos al dios Sin, a la estrella de Istar. ¿Listo? Nuevamente. Siguiente. Siguiente. Perfecto. Vemos ahí nuevamente esta simbología. Vamos a pasar ahí también rápidamente. La influencia del dios Luna está en todo el Medio Oriente. En cada mezquita musulmana, este símbolo de la media luna, coronado de todas las mezquitas más importantes. En las mezquitas, encima de las mezquitas, se observa una media luna en la parte de arriba. Qué curiosidad. O sea, ellos dicen, repito, que son monoteístas, pero en realidad son politeístas. Tienen al dios Sin y a la diosa Inanna en todas sus imágenes. Siguiente. Miren ahí, esta es una mezquita. Dios Sin y el símbolo de la estrella de Istar. Siguiente. Y es lo mismo que está en la bandera de Irak. Miren ahí, la media luna nuevamente. Símbolos del dios Sin. Siguiente. Siguiente. Anterior. No, te pasaste. Anterior. Eso. Ahora sí, siguiente. Miren ahí. Los utensilios sagrados de los musulmanes también tienen la forma de la luna. Miren ahí esa imagen, ellos la hicieron de tal manera que llegara un punto del día que el sol y la luna quedaran como uno de las simbologías. Ustedes recuerdan la diosa Osiris que vimos ahorita, que tenía en la cabeza una imagen semejante, una media luna con un sol en la mitad, ¿cierto? Entonces, miren qué tremendo
Todo esto como se ha regado por el mundo entero. Por eso en Apocalipsis dice que Babilonia es la madre de las prostituciones. Los, digamos que es esta cultura antigua que se originó en la antigua Mesopotamia ha venido hasta nuestro tiempo a través de toda la simbología, hasta nuestro tiempo siguiente. Miren ahí, la media luna siempre, el diosín, siguiente. Oh my God. Y aquí estamos viendo la diosa griega de Afrodita con una media luna en la cabeza y miren una diosa de Ur, que es Inanna, que es Venus, la misma media luna en la cabeza. O sea, estamos hablando de del mismo ser. Detrás de eso hay un demonio. Detrás de eso hay un demonio que ha sido adorado generación tras generación, geográficamente en cada lugar con nombres distintos. Es la misma diosa que se adora. Detrás de eso hay un demonio y Satanás ha querido que los seres humanos persigan eso, ¿sí? Que eso esté permeando todas las culturas. Siguiente. ¡Ay, qué es esto, Dios mío! La Virgen María con una media luna debajo de los pies. La misma diosa antigua Semiramis. Y la diosa Osiris, la diosa egipcia con la media luna pero encima de su cabeza. Mire cómo eso ha llegado hasta nuestros días. Siguiente. ¿De dónde viene el nombre de la reina del cielo? O sea, este nombre no es nuevo. Siguiente. Sigue. Mire lo que dicen Jueces 2:13. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, ya sabemos quién es Baal, es Nimrod, y a Astarot, ya sabemos quién es Astarot, de Semiramis. ¿Quiénes la adoraron? Los israelitas, o sea que eso contaminó al pueblo de Dios también. Cuando Dios los sacó de Egipto, les dijo, no se contaminen de las costumbres de estos pueblos. Y miren la imagen que hay ahí, una mujer sosteniéndose los senos, no es casualidad. No, eso va más allá de lo que nos decía el hermano ahorita del arte. Es una adoración que viene desde la antigüedad hasta nuestro tiempo siguiente. Esta es una diosa china, esa imagen que ustedes ven ahí. Dice, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, no la oiremos de ti. Está en Jeremías 44 siguiente. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. O sea, en la época de Jeremías, y estamos hablando de el año aproximadamente entre el 670 al año 580, que fue más o menos del 630 al 605, porque en el 605 se dio la primera deportación de los israelitas a Babilonia. Él ya estaba hablando de que existía una reina del cielo. Esta diosa, digamos que evolucionó su culto y la empezaron a llamar, en la tierra de Israel, la empezaron a llamar la reina del cielo. Este es un libro antiguo, o sea, no estamos hablando de un libro del Nuevo Testamento, no existía la Virgen María, ya la reina del cielo ya existía. Estamos hablando de un libro de más de 600 años antes de Cristo. Entonces ya había una adoración. Entonces dice, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones. ¿Qué era una libación? Era una ofrenda líquida. Tomaban un líquido compuesto por cereales, por unas cosas, vino y demás, lo derramaban en el suelo como una ofrenda líquida, como hemos hecho nosotros y nuestros padres. O sea, que ya había una iniquidad, ya había algo heredado. O sea, cuando esta adoración a esta diosa entra en una nación, se vuelve una tradición de generación en generación, que es lo que ha pasado con la adoración a María en nuestros días. O sea, es el mismo sistema de engaño de Satanás hacia las sociedades. Nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres. Y no vimos mal alguno. Y no vimos mal alguno. O sea, ellos no le vieron nada de malo. Y no solo eso, no vieron mal alguno porque no, tampoco les venían calamidades. Tampoco venía pobreza, tampoco les... O sea, claro,
Detrás de eso hay un demonio que hace que la gente le vaya bien. Ahora, si empiezan a adorar, si empiezan a dejar la adoración, vienen los ataques. Por eso cuando nosotros nos convertimos y dejamos de adorar a la Reina del Cielo, empezaron los ataques de las personas que no conocían al Señor, le lavaron el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las estrategias de Satanás para que nosotros abandonemos la fe. Siguiente. Gerson Zapata. César, ve, lo que pasa es que estamos mirando aquí imágenes sobre la Virgen María, ¿cierto? Y en muchas figuras pintadas a mano tiene esa media luna en la parte baja, sino que son como muy sutiles a la manera de pintarla. Pareciera que es como el doblez del vestido, ¿cierto? Pero en otras imágenes Sí. ya más detalladas uno sí observa que es un objeto de otro color y en todas está mal pintado, bien pintado, entonces pues ya Y hasta uno, en las imágenes de yeso Exacto. también. Ese es el uno, dios Sin. Ya lo uno vamos a ver. distingue que Aquí es. también tenemos esas imágenes, entonces ahorita las vamos a presentar para que ustedes las vean también, para que las puedan ver todos. Entonces, dice en Jeremías 44:18, dice, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, miren esa imagen que está ahí, otra vez, una mujer sosteniéndose los es una diosa, es un objeto de culto, de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y de espada, o sea, que también se enciende en ira el demonio cuando usted la deja de adorar, ¿sí? A ellos les estaba pasando eso. Siguiente. Y cuando ofrecimos incienso a la reina, bueno, miren este versículo que es bien importante. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, había un acuerdo familiar de adoración. Vaya, ¿a qué se les parece eso? Es que esto es tan parecido a lo que vivimos hoy con nuestras familias. No, 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 aquí somos católicos, apostólicos, romanos y aquí adoramos es a la Virgen, aquí no nos vengan con los cuentos y si usted se convirtió a eso, entonces se va de la casa. O sea, hay gente que lo habla así. Conocí un caso de una madre que le dijo a un hijo, vea, yo prefiero verlo a usted muerto como un perro antes que verlo dejar a la Virgen y la religión de nosotros. Resulta que el muchacho lo mató una tractomula en la autopista y el comentario de la gente quedó como un perro muerto. O sea, eso fue impresionante. Yo me imagino que esa mamá cuando escuchaba esas palabras quedó plop, porque la gente prefiere ver a su hijo muerto antes que dejar la adoración a una imagen o a la reina del cielo, porque detrás de eso, repito, hay una influencia satánica fuerte. Luisa Fernanda. Me hiciste acordar que cuando yo empecé mis primeros pasos, yo haciendo las tareas y me decía a mi papá, oigan, no es por meterme en sus cosas, pero usted no ha escuchado que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y eso es una historia que yo he escuchado, nosotros somos de un pueblo de San Pedro y siempre se ha dicho que la persona que lea la Biblia dice que es loca, que se vuelven locos. Sí, esas son otras estrategias de Satanás para que nadie lea la Biblia y la gente lo cree, ¿cierto? Entonces, digamos que son las mentiras, por eso dice la Biblia que Satanás es padre de mentira, pero si usted va a un hospital mental, la cantidad de personas que fue allá por leer la Biblia es muy mínima, los locos religiosos que llaman, y el resto son personas por drogas, por esquizofrenia, por una cantidad de situaciones, ¿cierto? Pero bueno, esa es la mentira del diablo que muchos la creen. Siguiente. Entonces, miren, ¿qué representaba para ellos entonces la reina del cielo? Seguridad física y sustento diario, ¿sí? Pero la seguridad física a la final iba a terminar en la muerte espiritual de ellos. Y el sustento diario para ellos representaba la riqueza. Pero ¿qué dice en Apocalipsis lo que leímos ahorita? ¿Qué era Babilonia? Dice que era una mujer llena de oro, que era una mujer llena de riquezas. ¿Sí? Entonces, eso para ellos, dice, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. ¿Qué? Sustento. ¿Por qué? Porque
digamos que en el subconsciente de ellos estaba, si lo dejamos de hacer, no vamos a tener el alimento diario, porque era la diosa de la fertilidad, porque era la que iba a hacer producir la tierra. Sí, siguiente. Miren aquí en Apocalipsis 17, lo que yo les decía, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. Acerca del escarlata tengo tanto que enseñarles. Eso no es un simple color. El producir el escarlata era algo tan difícil que todas las telas que eran teñidas con escarlata, que era un gusano, y salía muy poquita tintura, todas las telas teñidas con escarlata tenían un altísimo precio en el mercado antiguo. O sea, era difícil encontrar una tela escarlata. Cuando dice que era una mujer vestida de púrpura y de escarlata, está hablando de una tela supremamente costosa, o sea, que está hablando de una mujer rica y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones, o sea, mire la opulencia. Y por eso, y dice, y de la inmundicia de su fornicación. Y aquí se refiere a fornicación espiritual. Quien crea en estas imágenes de mujeres y quien las adora y todo eso, está cometiendo adulterio espiritual. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ya lo habíamos leído. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, es enemiga de la iglesia, de la sangre de los santos. Quienes dejamos de adorar a esa mujer somos objeto de persecución. En Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón, la serpiente antigua, se encendió en ira contra los hijos de la mujer, refiriéndose a Israel, no a la Virgen, sino a Israel, a los que guardamos los mandamientos de Dios. Les dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, y está hablando de Apocalipsis 17, porque en ese capítulo se habla del juicio contra la gran ramera. Entonces, cuando una persona quiere dejar de adorar a la reina del cielo, viene persecución. Normalmente, sobre todo en nuestro contexto colombiano, que somos tan marianos, en los españoles. En España se está levantando el evangelio fuertemente ahorita, pero hace unos añitos, España, la iglesia más grande de España, era pequeñita, chiquitica, ya son católicos, ¿sí? Ahorita Dios está levantando muchos profetas y se están moviendo fuertemente en milagros allá, y gloria a Dios porque se está expandiendo el evangelio. Siguiente. Entonces, cuando las personas hacían adoración a la reina del cielo, ¿ellos qué hacían? Dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones. Recuerden que es una ofrenda líquida que va a la tierra, y hay el incienso va a los cielos. Ellos lo que están haciendo era uniendo cielos y tierra para que la tierra produjera y ellos tuvieran sustento y protección de la reina del cielo, según ellos. Entonces, unían los cielos y la tierra. Esa era parte del culto de ellos. Siguiente. Listo. Entonces vamos a ver, dice, ¿cómo hemos hecho nosotros? Entonces hay un pecado en acción, y nuestros padres, hay una iniquidad heredada que viene de tiempo atrás, lo que ha sucedido con nuestra nación, con nuestra tierra, y nuestros reyes y nuestros príncipes, pérdida de autoridad. Hace poquito Petro proclamó un día festivo que era en adoración a una virgen. Eso es lo que hacen, ¿sí? O sea, los príncipes, los reyes, ellos consagramos la nación a la Virgen no sé qué, la ciudad no sé, a no sé qué Virgen, al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús. Y curiosamente esas consagraciones tienen una connotación espiritual fuerte en cuanto a la violencia. Colombia es un país de mucha violencia porque Colombia ha sido entregado a estos demonios que hay detrás de esas imágenes. Profe, Y hay una discúlpame. contaminación territorial, sí, ya le hago la palabra a Jorge. Y hay una contaminación territorial, dice, y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres. O sea, hay pecado en las personas, iniquidad heredada, pérdida de autoridad porque los gobernantes entregaron a estas potestades, le entregaron la nación, y hay una contaminación territorial en todo el territorio, sobre todo, por ejemplo, Antioquia. Vemos como en cada esquina hay una virgen, una imagen de la Virgen. Vaya, quítelas. Se mete en el problema del siglo usted, ¿sí?
se le viene todo el mundo encima porque usted está tomando una imagen de esas. Entonces, bueno, Jorge. Pues, discúlpame, Luisa, ¿nos vas a dar alguna opinión? ¿Tienes alguna duda? Es que tienes el micrófono encendido hace ratico. Luisa. No, 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 no. No, Bueno, bueno. muchas gracias. Jorge. Buenas noches, muchas gracias. A ver, sabíamos que a nivel político de gobierno tenemos el peor gobierno de la historia y que es un gobierno satánico y que está en contra de todo, ¿cierto? Y mire que hasta en la iglesia y en muchas iglesias, hasta muchos pastores se unieron para votar por este nuevo presidente Abelardo y así lo hicimos. Pero yo la semana pasada, creo, o antepasada, recién, él se graduó, no sé, pues quedó de presidente. El hombre fue a hacer eso que usted dice con una, ¿cómo se llama esa? Era la de Chiquinquirá. Y entonces él le consagró el país a ella. Entonces nosotros ahí, ¿qué hicimos? O sea, salimos de Guatemala para Guatepeor, o eso era un momento que tenía que pasar en la historia de Colombia y teníamos que votar por este para que el país no se hundiera más. Pero llega este que es creyente, pero es católico, él no es cristiano y no católico, y entonces el hombre va y le consagra al país, la nación, el gobierno de él y todo se lo consagra. Yo creo que fue a la de Chiquinquirá y el hombre hizo una oración larga y eso salió pues por la televisión, por todo. Entonces eso hay que pues, que con eso hay, profe. Gracias. No, indudablemente él no es cristiano, él dice que él se convirtió, pero la gente nunca leyó lo que él decía y hacía, ¿cierto? Él no es cristiano, él es una persona, él anda con escapularios, con camándulas, o sea, el tipo es pagano. Sin embargo, por palabras proféticas que recibimos como iglesia, entendemos que es un Ciro. ¿Qué era Ciro? Era un hombre pagano, pero que iba a ser usado por Dios para expandir el evangelio de una u otra manera. Va a abrir muchas puertas a la iglesia cristiana. Eso no significa que nosotros tengamos que creer lo que él cree, pero si es una persona que va a ser utilizada por Dios, creemos nosotros, por las palabras cristianas, por las palabras proféticas, perdón, va a ser usado por Dios para ayudar o permitir la expansión del evangelio en Colombia. Entonces, creo que estuvimos dirigidos por Dios por diferentes palabras proféticas muy confirmadas, con profetas muy reconocidos a nivel nacional e internacional también que nos hablaban. Pero sabemos que él no es cristiano convertido al Señor. Oremos por él, sí, oremos por él porque probablemente debido a esta forma como Dios lo escogió, Dios le permita conocer la verdad. Listo. Bueno, siguiente. Dice, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Siguiente, la cobertura de la autoridad sobre la adoración a la reina del cielo. Dice, los hijos recogen la leña. Este está en Jeremías capítulo 7. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Un culto de maldición familiar y eso es lo que se ve hoy en día. Bueno, reunámonos todos que vamos a rezar el rosario. Hagamos no sé qué. Eso es familiar. Bueno, vamos a hacer una imagen para toda la cuadra. En fin, eso es lo que está pasando. Ese demonio que está detrás de esa adoración ha permeado desde la familia hasta las naciones completas. Y eso viene, o la Biblia lo llama Babilonia. Babilonia, la madre de las rameras. Siguiente. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré, le dice Dios a le responde Dios a Jeremías, porque Dios sabía que en lo oculto habían gente adorando imágenes en lo oculto de los hogares de Israel. O sea, ellos conocían la verdad, tenían la Biblia, y sin embargo ellos hacían este tipo de cultos, adoraban al Dios Tamus, y Dios les está diciendo, no, viene castigo. Ya Dios había determinado y había profetizado por medio de Jeremías que iban a ir cautivos a Babilonia, y 70 años después iban a volver a su tierra. O sea, ya Dios se había cansado porque ellos no querían escuchar la voz del Señor. Entonces ahí tenemos nosotros también como ejemplo para que no nos suceda a nosotros, no nos apartemos del Señor. Siguiente. Jerry Córdoba.
Heri. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, quería dar un aporte. Nosotros, pues, en nuestro contexto cultural antioqueño usamos mucho el término Ave María, y la palabra Ave María es como una Sí, oración que se hace a ella. Entonces, creo que ok. también en ese contexto deberíamos quitar de pronto esa frase que está muy pegada, muy arraigada como en nuestra jerga, porque Sí. prácticamente cada vez que la mencionamos estamos haciendo una oración a María. Exactamente, sí, eso son cosas que debemos erradicar de nuestro vocabulario. Antioquia, nosotros como antioqueños, a veces, Ave María, y lo decimos así como normal y nos quedamos tranquilos, pero en realidad nosotros estamos, vamos a ponerlo en otro contexto. Vamos a suponer que somos israelitas, estamos en el tiempo del avivamiento de Josías, cuando limpió el templo, y nosotros estamos diciendo por Baal. Ah, la embarramos. ¿Cierto? La misma vaina. Y hoy en día decimos Ave María de una manera muy coloquial, muy tranquila, pero es lo mismo. Yo lucho mucho con eso, la verdad. Yo soy hijo de arriero, de un arriero, no del arriero del técnico de Once Caldas, no, yo soy hijo de un arriero de pura cepa con carriel de acordeón, que cargaba media aguardiente en el carriel, con un revólver y con unos cigarrillos, tabaco, picadora y demás, y un fajo de billetes. Y para mí, yo que me crié, que me iba allá, que pasaba las vacaciones, que cogía café, que arriaba ganado, yo me crié en un ambiente muy tradicional. Para mí erradicar esa frase de mi boca ha sido muy difícil, pero he luchado, créanme, porque esa es nuestra cultura. Desafortunadamente había una tradición familiar de tiempo atrás que, que nos ha costado mucho erradicarla desde la iglesia inclusive. Listo, siguiente. Ezequiel capítulo 8, versículo 3 al 5 dice, habla acerca de Tamus. Dice, ¿cuál es la imagen que causa celos? Y es Tamus. Esa pregunta la deben responder ustedes ahí. Lean los versículos y respondan conforme a lo que dice la cartilla. Listo. Sigamos. Siguiente. Siguiente. Tamus también es conocido como el dios Sol, y la imagen también era la imagen de un becerro. Siguiente. Vamos a hablar de este personaje. Ya aquí evoluciona la iconografía de la diosa Astarot, Istar, Inanna, Venus, Afrodita. Miren, ya se llama Diana de los Efesios, que también es conocida en esa época, cuando Pablo llegó, Hechos capítulo 19. Esta diosa era conocida como Artemisa, la diosa de los Efesios. Y ya no tiene dos senos como una mujer normal, sino que miren, ya es la superdiosa de la fertilidad, ¿sí? Una mutación de la diosa de la fertilidad. Y era adorada en esa época. Siguiente. Miren ahí a Diana de los Efesios nuevamente, la ven llena de senos, representaba la fertilidad. La deidad lunar, se le hacían tortas y se hacían zarcillos, dice la Biblia. Estaba Demetrio con su gente, le hacían, vendían cosas. Se me recuerda mucho lo que pasa cuando uno va a San Pedro de los Milagros, o iba, pues yo ya no voy, iba a San Pedro, que hay un almacén donde venden imágenes del Señor caído, que el escapulario, que la imagen, que la cruz, etcétera, etcétera. Ellos hacían zarcillos, vendían, y cuando Pablo llega a predicar el evangelio, se le levantan a Pablo y dicen, este hombre está trastornando nuestra ciudad y está predicando que no debemos adorar a Diana. ¿Sí? Porque predica que no son dioses los que se hacen con la mano, tenemos que acabar con él, y casi lo linchan. Eso era lo que estaba pasando. Esta era la diosa que ellos adoraban, pero era la misma de todos los tiempos. Sí, Jorge Alonso. Qué pena, profe, venga. Entonces el nombre Diana es un nombre malo, ¿no? El nombre Diana como tal, bueno, no sé qué significa Diana, la verdad no lo he buscado. Es que lo Pues si una busqué, persona, sí, lo ¿qué busqué significa? y dice que significa divina, celestial o aquella que ilumina. Ajá, así, bueno, a ellos le dieron ese sentido espiritual a ese nombre, por eso le pusieron así. Ahora, yo creo que el nombre tiene mucho que ver con las personas, pero yo no le pondría Diana a una hija mía ya conociendo todo esto, ¿cierto? Que una persona se llama Diana, ¿tiene que cambiar el nombre? No, tampoco, tampoco, ¿sí? No podemos dar ese tipo de exigencias.
que se convierta al Señor y ya. Eso es lo único que la Biblia nos manda. No podemos, digamos, dar otro tipo de mandamientos. Listo. De todas maneras, nosotros somos el resultado de mucha cultura griega, de mucha cultura antigua, pero hay una mujer que se llama Izanami Martínez, es una antropóloga que ella se cambió el nombre porque Izanami era un demonio antiguo y ella sí dijo, no, yo sí me lo voy a cambiar, yo no voy a ser Izanami, yo no voy a tener nombre de demonio, pero ya cada quien mirará y tomará conciencia de eso en la medida que vaya conociendo el Señor. Listo. Repito, no obliguemos a nadie a que se cambie el nombre si tiene el nombre de una diosa pagana. Siguiente. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Ahí está Hechos 19, lo que yo les decía. Siguiente. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba, cómo a Pablo se le levantaron Demetrio y empezaron a perseguir la iglesia debido a que ellos predicaban que no se debían adorar estas imágenes. Ellos vieron afectada su economía y empezaron a perseguir a Pablo y a la iglesia de Cristo en aquel entonces. Siguiente. Jorge, ¿le quedó la mano levantada o va a decir algo? Qué pena. Ah, bueno. Listo, tranquilo. Siguiente. Ya eso lo pueden leer ustedes en Hechos 19. Siguiente. Ya se lo relaté un poquito. Siguiente. Bueno, esto que vamos a leer ahí, esto fue relatado por historiadores de la época. Resulta que el apóstol Juan fue a visitar la ciudad de Éfeso e hizo esa oración que ustedes ven ahí. Dice, oh Dios ante cuyo nombre todo ídolo, todo demonio y poder inmundo huyen. Haz ahora que el demonio que está aquí en este templo huya ante tu nombre. Y mientras Juan seguía diciendo esto, de repente el altar de Diana se partió en muchos pedazos y la mitad del templo cayó. Siguiente. Mientras Juan oraba de esta forma, el altar de Artemisa se rompió en pedazos y todas las ofrendas se cayeron por el piso, al igual que varias otras imágenes que estaban sobre el altar. Casi medio templo se vino abajo y un sacerdote murió al desplomarse parte del techo. El resultado fue un gran temor y la conversión de todos los presentes. Siguiente. El doctor Warner comenta, más o menos unos 50 años después de este suceso, casi nadie en el Imperio Romano adoraba a Diana. Su culto quedó reducido a una mera sombra de lo que había sido antes que Pablo y Juan fueran a Éfeso. La ciudad de Éfeso se convirtió en el centro mundial del cristianismo durante los siguientes 200 años. Y acerca de eso, recuerden que hubo una carta en Apocalipsis que Juan le escribió a los efesios, un mensaje de Dios. ¿Sí recuerdan? Y les dice que vuelvan al primer amor, que volvieran a las primeras obras. O sea, esa oración de Juan echó fuera un demonio territorial. ¿Sí? Dios destruyó ese demonio, le quitó el poder y allí en Éfeso se empezó a regar el evangelio de una manera fuerte. Eso nos muestra que nosotros como iglesia tenemos poder para destruir estos sistemas de adoración que están detrás de la adoración mariana y todo eso. Nosotros tenemos ese poder. Juan lo hizo con una sola oración. Se convirtió Éfeso se convirtió casi que en una de las capitales más importantes del cristianismo en la época antigua. Entonces, miren lo tremendo que esto sí no está en la Biblia, esto es historia, muchos historiadores antiguos escribieron acerca de eso y aquí lo estamos recopilando de diferentes libros. En el año 431 se llevó a cabo el concilio siguiente, se llevó a cabo el concilio de Éfeso, donde se proclamó oficialmente que María era la madre de Dios. Oh my God. ¿Cómo así? Si Juan fue en el primer siglo y reprendió ese demonio y lo sacó, y se adoraba a Cristo casi que en todo Éfeso, ¿por qué 331 años después ya se estaba otra vez proclamando a María la Madre de Dios? ¿Por qué estaba volviendo ese demonio allí? Porque si nosotros no cuidamos lo que Dios nos ha entregado, si la iglesia no toma un papel relevante, esos demonios pueden volver. Entonces, eso ocurrió. Mire,
año 431, Concilio de Éfeso. Era la capital del cristianismo en ese momento. Por Dios, no podemos descuidar lo que Dios nos ha entregado a nuestras manos. Si usted descuida a su familia vuelve atrás. Usted tiene que estar orando, tiene que estar vigilando y buscando al Señor. Siguiente. Miren lo que dice el Papa Bonifacio IX. La Virgen Regia Flor de Santidad concibió siendo virgen al Redentor de las naciones, la misma Reina de los cielos. Dios mío, la Reina de los cielos. Estamos hablando de un espíritu maligno, pagano, llamado Semiramis, Inanna, Astarte, Astarot, Istar, Venus, Afrodita, y aquí se llamaba Artemisa, Diana de los Efesios, Reina de los cielos. La misma Reina de los cielos, como esclava humilde, aunque convertida ya en madre del Señor. Entonces ya adaptaron eso a la iglesia cristiana. Y ya a la Virgen María le están llamando Reina de los cielos. ¿Dónde estaba eso? En Jeremías. Casi 700 años antes de que viniera Cristo a la tierra, la Virgen María no existía y también se llamaba Reina de los cielos. La adaptaron. Y eso es lo que la gente está adorando hoy en día. Por eso se llama el espíritu de la Reina del cielo. Siguiente. El Beato Pío IX dice, ella es solícita de todo el humano linaje, constituida por el Señor, Reina del cielo y de la tierra, exaltada sobre todos los coros de los ángeles. O sea, mire que sobre todo esto se teje una nueva teología en la Iglesia Católica. Todo esto son dichos de papas. Siguiente. El engaño final. Siguiente. El 8 de diciembre de 1854, la Reina del Cielo fue proclamada, la Virgen María fue proclamada Reina del Cielo. 8 de diciembre. ¿Qué se celebra el 8 de diciembre? ¿Qué hace todo Antioquia y todo Colombia el 8 de diciembre, 7 y 8 de diciembre? Las velitas. Y si usted estudia bien ese cuento, le están haciendo culto a la Reina del Cielo. Usted dirá, no, es que usted es muy fanático. Sí, yo sí soy muy fanático, porque yo no le voy a prender velas a un espíritu inmundo. O sea, es un demonio que está detrás de esto, que fue desterrado por Juan en Éfeso. Lo desterró a través de una oración. Nosotros no tenemos por qué participar de esas cosas, mis amados. Mejor dicho, échense la bendición porque estaban pecando. Nosotros tenemos que ser celosos con Dios. El 8 de diciembre y el 7 de diciembre, los que prenden esas velitas, le están prendiendo velas, es a un espíritu, a un demonio. Cuidado, tengan cuidado. Siguiente. Siguiente, esto lo dijo el Papa Francisco. Yo le digo Kiko de puro cariño. Siguiente. Entonces vemos aquí a Semiramis, vemos la diosa Inanna, la diosa Istar y la diosa Astarte. Siguiente. Inanna era una diosa que era muy enfocada a la sexualidad, al erotismo, a la lascivia, a la homosexualidad. Istar era la señora de las batallas, la idolatría, el gobierno, la esclavitud, y Astarte era muy relacionada con la parte del ocultismo, la adivinación, la masonería y el humanismo. Siguiente. Pero vemos que también tenemos una Virgen de la Concepción, que era lo que decíamos ahorita hace mucho rato, que también habla de, de la sexualidad y todo eso. La diosa Istar, la sirio-babilónica, la podemos relacionar con la Candelaria. La diosa Astarte, que la madre de los presos, ¿cierto? Y Astarte, la Virgen del Carmen. O sea, nosotros también tenemos esa, esa clasificación. Esta virgen es para esto, esta virgen es para esto, esta virgen. Entonces, ellos la clasificaban allá, obviamente desde su cultura, desde sus creencias, desde lo que ellos creían correcto, sus orgías y demás. Nosotros aquí ya la vemos representada de otras maneras, con diferentes nombres. Listo, siguiente. Aquí ya vamos a ver ya a nivel internacional. La diosa Ching Mu. Hay una diosa hindú ahí, una mujer
curiosamente sosteniéndose un seno, cargando un bebé, y la diosa Chinmu también ahí con un bebé en sus brazos. No, esa era ahorita lo vamos a ver, está cargando a Krishna, ella creo que es la diosa Lakshmi, no me acuerdo cómo, Devaki y Krishna, Devaki y Krishna al lado derecho. Siguiente. Estamos hablando de la India, o sea, eso se regó por todo el mundo. Miren ahí la luna bajo los pies en esta virgen. Siguiente. Miren ahí. Devaki y Krishna, Isis y Horus, Semiramis y Tamus. Qué casualidad que Isis y Horus, Semiramis y Tamus, todas dos sosteniendo un seno con un bebé cargado. Qingmu en China también están adorando a esta diosa. Kuan Yin, también, esta vez creo que también es hindú o asiática, no recuerdo bien. Y María y Jesús, y miren la misma imagen de una mujer sosteniéndose el pecho y el bebé ahí cargado. O sea, esto no es casualidad. Esto no es simple arte religioso, esto no es simplemente arqueología. Esto es una artimaña del diablo para que Babilonia se hubiera regado la adoración a una mujer con un niño de brazos a todo el mundo. Esto no es casualidad. Siguiente. Miren al Santo Niño Jesús de Praga. Y la que ven ustedes a su izquierda es la imagen de Tamos. Tiene un escapulario pagano, o tiene un collar pagano. Y miren, el Santo Niño Jesús de Praga tiene una cruz en lugar del collar pagano. El globo pagano que tiene Tamos, aquí le ponen un artículo redondo también en su mano. O sea, es la misma cosa. Y la señal que está haciendo en la mano derecha, Tamus, es la misma señal que está haciendo el Santo Niño Jesús de Praga ahí en esa imagen. Juzguen ustedes, ¿esto es casualidad? ¿Nos lo estamos inventando nosotros o es una realidad? Nos están poniendo a adorar imágenes desde el cristianismo de una manera tradicional. Siguiente. Aquí vemos la diosa Istar y miren esa virgen que tiene mucho parecido con la diosa Istar. Siguiente. Siguiente. Y aquí vemos la luna bajo los pies, la luna sobre la cabeza de esa imagen. Siguiente, Carla, te escuchamos. Hola, César, una pregunta. Si la Virgen es la gran ramera, entonces, ¿qué representa el niño Jesús? Porque pues siempre lo está cargando, entonces sería como una burla a Jesús. Porque, por ejemplo, mi papá, él es devoto del Divino Niño. Entonces, él que le hace sus oraciones y todo eso. Pero pues quisiera como tener un poquito más de contexto y profundidad para el momento en el que él me deje explicarlo mejor. Ya, quiero hacer una claridad, Carla, porque la gran ramera es Babilonia, ¿cierto? Como tal, ahí lo expresa. Ese es donde se originó todo este sistema de culto y adoración. Aquí, en realidad, lo que se está diciendo es que la Virgen es Semiramis desde un principio, vimos los orígenes y cómo ha evolucionado hasta ahora, hasta la adoración a María, y el niño Jesús que aparece ahí es Tamus. Lo vimos en la imagen del Santo Niño Jesús de Praga que vimos atrás. Listo, que no es tan santo, es un dios pagano. Vale, Ok. listo. Siguiente. Ahí vemos la misma Virgen María con la luna bajo los pies. Siguiente. Miren esta diosa china también. Siguiente. Mostrando los senos. Siguiente. Siguiente. Miren, todo esto viene de la parte pagana. Siguiente. 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 Ah, el escudo de Medellín. Medellín es una ciudad que ha sido consagrada a la Reina del Cielo. Siguiente. Los colegios también. Todos los colegios tienen como Exacto. una virgen. Aquí. Y mire que aquí vemos más diosas. Mire, está Semiramis y Tamus, Isis y su hijo Horus, Grecia, Afrodita, todas mostrando los pechos, Diana mostrando los 1000 pechos que tiene, Venus, la diosa romana. Venus es igual a Afrodita, miren la imagen.
Venus es Afrodita. Está en China la diosa Qingmu. En Roma, la antigua diosa Fortuna de Hijos, mencionada ya le voy a dar la palabra a Juliana. Es mencionada en Isaías, que adoran a Fortuna y al destino. Entonces está la diosa Fortuna y el dios destino. El dios hindú de Baki Krishna, María, en fin, ahí ven ustedes nuevas diosas que las podemos comparar, pero todo viene del mismo punto de origen, Semiramis Tammuz. Sí, Juliana. Hola, buenas noches. Bueno, no. Lo que decía Carla era que, bueno, y también pues lo que decía César, explicando un poquito más, es como sombra y figura de lo que Satanás estaba planeando desde un principio, era como hacer pues ídolos, ¿cierto? Que adoráramos ídolos y pues obviamente como eran ídolos que no eran religiosos, por decirlo así, porque en ese momento pues eran ídolos de ciudades paganas, ¿cierto? En este caso, ya pues en la actualidad en la que vivimos, el reflejo, pues es como lo vemos anteriormente, es María, ¿cierto? Y Jesús, pues es lo mismo, como decía César, es el mismo reflejo que utilizaban las otras estatuas, pero entonces ahora le añadieron a la religión. ¿Para qué? Pues para engañar a las personas, más, o sea, más todavía, o sea, como está la historia de Jesús y la salvación y todo, y pues la historia de María, claro, la unieron todo ese plan y los ídolos a lo que iba a ser pues la religión en ese caso. Y otra cosa que quería contar era que yo estuve viendo un documental sobre un señor que era satánico, era porque ya se convirtió y él explicaba como, bueno, era, no recuerdo si se identificaba como satánico porque él era literalmente una persona que iba a hacerle daño a los cristianos, pero hablaba con Satanás, o sea, literal, Satanás se le presentaba y él cuenta muchos secretos, incluso de brujería y todo lo que utilizan, y él dice que como lo decía César ahora, él revelaba que para cada estatua se tenía que manifestar un demonio. O sea, no, Dios no prohíbe la adoración a los ídolos porque sí, sino o porque sea celoso. Bueno, realmente es celoso, pero va mucho más allá de eso y es que es algo espiritual. O sea, cuando nosotros le rendimos culto a ese tipo de cosas, hay un demonio detrás de esa estatua operando, como lo decía César, es real. O sea, ellos utilizaban, incluso en la brujería se utiliza, no solamente se utilizan las estatuas porque sí, o porque, no sé, creen en eso. Es porque realmente hay un espíritu operando y se cumplen muchas cosas, es porque ellos operan. Ok, muchas gracias Juliana por ese aporte, muy bueno. Listo, siguiente, siguiente, vemos lo mismo, siguiente, nuevamente. Bueno, aquí, bueno, ya por eso no queríamos hacer esta clase presencial porque es una clase larga, porque se presta para participación, hay que estudiar mucho. Entonces vamos a ver rápidamente lo que es el origen de la Virgen Guadalupana. Resulta que en la cultura azteca había, en la mitología azteca existía una ciudad llamada Teotihuacán y era una ciudad de dioses. Y había una mujer llamada Coatlicue que se casó con un dios y tenían como misión llenar, estoy hablando de mitología, ojo pues, no es realidad, mitología azteca. Ellos tenían la misión de poblar el cielo con las estrellas y con los astros del cielo. Resulta que el hombre, el dios, perdón, le fue infiel a Coatlicue y ella lo mata. Y como castigo, ella tiene que o ella se autoinflige un castigo y ella va a hacer aseo en un templo. De la nada, la mujer quedó en embarazo. Otra vez la misma historia, Dios mío bendito. Y nace un hijo, un niño, y ella le pone bueno, y ella queda en embarazo de un niño, y cuando las estrellas del cielo, los hijos de ella se dan cuenta que quedó en embarazo y que ella no tenía ya al Dios como marido, entonces ellos dijeron, adulteró, y ellos vienen a matarla. Cuando ya la van a matar, nace el hijo de ella
nace adulto. Ese hijo se llamaba Huitzilopochtli. Ustedes no saben las planas que tuve que hacer para poderles decir este nombrecito acá. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli salió adulto y luchó contra los otros hijos de ella y los venció. Cuando los españoles vinieron a España, perdón, a México, ellos se encontraron con esta historia y dijeron, ¿qué hacemos para que ellos crean en María y para que se conviertan al cristianismo? Adivinen qué, adaptaron esa historia al catolicismo. De esa manera nace la Virgen de Guadalupe. Siguiente. Miren aquí a Teotihuacán. Esto es lo que la gente visita por allá. Yo nunca he ido, pues van allá se hacían sacrificios humanos a Coatlicue. Siguiente, que en realidad es la Virgen de Guadalupe, la madre de los aztecas. Ahí vemos a Coatlicue y al Huitzilopochtli. Es un trabalenguas, mejor dicho. Siguiente. Miren, a Coatlicue, miren ya cómo la representan. Ella bebía la sangre humana, por eso los indígenas le mataban gente, por eso tiene ese cráneo ahí. Esa es la imagen de ella. Siguiente. Sacrificios humanos en sus pirámides para rendirle culto a esa diosa Coatlicue. Siguiente. Miren ahí, siguiente. Y estas son las representaciones iconográficas que ya se ven. Esto está representando Coatlicue, ya la representan como una serpiente con una calavera aquí y ya es una serpiente. ¿Quién es la serpiente antigua, diablo o Satanás? Ay, ay, ay. Siguiente. Mírenla ahí, ya son hallazgos de la cultura azteca. Miren que en la imagen no me la quites, por favor, que en la imagen de la izquierda tenemos miren la cara, es una serpiente con la calaverita ahí, todas con la calavera. Listo, siguiente. Entonces, el catolicismo en su conquista asociaba a las diosas locales con la Virgen María para generar un sistema de culto de adoración y la gente se convirtiera. Siguiente. Ella está llamada también por los españoles, por la gente de allá, pues en ese entonces, Tonanzi. Pero mire cómo empieza la gente a representar a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es más fácil adorar? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Ya la van poniendo más caricaturesca, más distinta, mostrando los pechos curiosamente. También en la imagen de la de izquierda se ven como unos pechos ahí en la mitad. Sí, eso no es casualidad, viene del mismo origen, Satanás. O sea, eso no es casualidad. Los pies como unas garras, también serpientes a los lados, también eso tiene que ver con espíritus malignos de una u otra manera. Siguiente. Miren la de la izquierda y miren la de la derecha. ¿Usted cuál adoraría si estuviera engañado? ¿Sí? Siguiente. Y aquí ya más. Entonces la gente se está tatuando esto a Tonanzi o a Coatlicue y a Huitzilopochtli. Se lo están tatuando en su espalda, en su brazo, y ya, pero ya eso hace parte de la cultura y no pasa nada para la gente, pero su origen es completamente satánico. Le sacrificaban personas. Siguiente. Siguiente. Y ahí viene, dice, pues la historia de los mexicanos dice que en el Tepeyac a Juan Diego, un campesino, se le apareció supuestamente una madre, dice, tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe, mejor dicho, en pocas palabras, y ahí empieza la adoración a Guadalupe, pero el trasfondo de eso es esa mitología azteca. Siguiente. Siguiente. Ahí ven también la luna bajo los pies. Siguiente. Miren ahí. Miren ya cómo la representan. Lo que era malo, lo que era satánico, lo que era tenebroso, ya es completamente inofensivo. Y esa es una forma de enmascarar. Es que el diablo se aparece es como ángel de luz. Él nunca va a poner algo que usted nunca adoraría, ¿cierto? Ya hay camisetas, tatuajes y todo lo demás. Siguiente. La misma luna bajo los pies, traída desde Semiramis hasta acá, por el mismo diablo. Siguiente.
toda la cultura permeada. Siguiente. Miren ya los tatuajes de Coatlicue, de Huitzilopochtli, y hay gente que se la tatúa la tradicional, ¿cierto? El tatuaje de los hallazgos arqueológicos tradicionales. Siguiente. Eso allá es muy común. Miren esto. Siguiente. Camisetas, tapetes. Siguiente. Sigue. Miren la indumentaria. Sigue. Sigue. Miren ahí. Siguiente. Siguiente. Jorge, te escuchamos. Y velas pasando ahí, Will. Profe, gracias. Hoy en día muchas personas nos gusta ya mucho la experiencia gastronómica, ¿cierto? Ya uno no va ni a discotecas ni a donde hay Bien. tragos, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que yo prefiero ir a comer, yo prefiero ir a comer. Y entonces en la cultura gastronómica está muy de moda el restaurante mexicano. Y usted llega Ajá. y Guadalupe, la mal sentada, la mal yo no sé qué, y la matriarca, y no es sino restaurante mexicano por todos los lados. Qué Entonces bueno hay que que tocaste ese tema. es nosotros evitar. Yo, por ejemplo, lo Yo en lo evito, a mí me han personal, invitado, a mí me han yo en lo invitado. personal, yo no voy a esos lugares. O sea, Exacto. si voy por accidente porque ya fue pucha, ya pedí, ya el rato veo yo y es que empiezo a ver cosas y muchas veces, yo qué hago aquí. O sea, yo no me siento cómodo. Con todo este conocimiento, yo ya trato de ni ir a esos lugares. Puede ser la comida muy buena o lo que sea, bueno, lo que sea, trato de evitarlos. Sí, es Bueno, mi percepción, es algo muy personal. perdón, no Listo. solo los mexicanos, porque aquí también está llegando mucho la cultura árabe. Entonces ya hay restaurantes árabes también. Es lo mismo, ¿cierto? Mm. Sí, sí, pero lo mexicano pues, realmente tiene un trasfondo, fuertísimo, es pesadísimo, las imágenes que manejan, a mí no me gusta, la verdad. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a pasarla ahí un poquito más rápido porque hay algo que quiero. Miren ahí ya la Barbie María y Jesús el Ken. Ay, Dios mío. Siguiente, siguiente. Las estaciones del metro, Estación Cisneros, consagrada a la Virgen de la Montaña. Siguiente. La estación Universidad, Virgen de la Anunciación. Siguiente. La estación Hospital, la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. Siguiente. Ya saben qué estación es esa. Siguiente. La Virgen de Chiquinquirá, la estación Madera. Siguiente. Nuestra Señora de la Macarena, estación Suramericana. Siguiente. Esa no recuerdo cuál es. Siguiente. Estación Envigado, la Señora del Silencio, o sea, todas las estaciones, el escudo de Medellín, nosotros tenemos un principado acá que como el apóstol Juan tenemos que derribar, mis amados. Tenemos que derribarlo de nuestras familias, como decía Geri ahorita, de nuestro vocabulario, tenemos que derribar eso. Sí, voy a dejar hasta ahí porque son las 9 de la noche Profe, y vamos a perdón, hacer una oración. Sí. todo eso es cultura, entonces que a seguir andando en bus o en bicicleta o a No, pie, no, ¿o no, qué? no, no, no. O sea, nosotros tenemos que desterrar el demonio. Nosotros no le podemos huir al demonio. Tenemos que desterrarlo y sacarlo de nuestra cultura, ¿cierto? Alguien me decía, no, es que ¿por qué pasó? Porque en la época que hicieron el metro había terrorismo y como los sicarios y los que ponían bombas creían mucho en las vírgenes, les pusieron vírgenes para que no fueran a detonar las estaciones del metro. Y yo sí recuerdo esa época que fue bastante complicada, pero igual eso se quedó ahí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No huirle al demonio, sino echar al demonio. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Entonces, mis amados, podemos quitar las diapositivas. Vamos a orar al Señor, a hacer una oración. Vamos a orar por nuestras familias y vamos a hacer una oración de renuncia. Ustedes van a cerrar los ojos, por favor. Vamos a invocar el nombre del Padre y luego van a repetir conmigo una oración. Listo, Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque hoy nos has abierto los ojos en muchas cosas, Señor, y hoy queremos entregarte en nuestras vidas y nuestra familia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Van a repetir conmigo la siguiente oración. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al espíritu
de la Reina del Cielo. Lo echo fuera de mi casa. Renuncio a las raíces de iniquidad que vinieron a mi vida a través de la tradición, a través del catolicismo, a través de las creencias paganas de mis padres, las cuales me fueron enseñadas. Renuncio y corto toda atadura y ligadura a la Reina del Cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, también queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos fallado, porque a veces en nuestro vocabulario tenemos esos vestigios de esas cosas que hemos creído durante años, esas frases, Señor, tradicionales, esa cultura antioqueña. Señor, te pedimos perdón por nuestra tierra, te pedimos perdón por las vírgenes que hay, por la consagración de nuestro país, por los días festivos que se hacen en honor a esto, Señor. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra tierra y por nuestra nación. Y hoy, Señor, te pedimos que no tomes juicio contra nuestra nación. Te pedimos misericordia de nuestra tierra. Te pedimos libertad de nuestra tierra y que nos des el poder para desplazar, para destruir este principado, estos principados que han venido a nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús, nos encomendamos en tus manos. Amén y amén. Bueno, mis amados, Geri iba a decir algo. Geri, te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Geri, no sé si iba a participar, tiene el micrófono apagado, si tiene alguna dificultad con el sonido ahí. Bueno, Ahora sí, Sí, ahora sí me escuchan. sí. Bueno, es que tengo una pregunta con relación a Q10, que hay un ensayo que nos proponen sobre la Reina del Cielo. ¿Nos pueden ilustrar un poquito sobre esa tarea? Sí, claro, ya, Yula, si puedes ayudarnos ahí. Amada, bueno, Yula, no sé si lo vas a... Amada, sí, con respecto a la tarea que estamos haciendo, como decía César ahorita, de pronto si puedes tomar nota, con respecto a esto, vas a desarrollar ese test. ¿Listo? Si tienes alguna duda, ya saben que me pueden escribir, sin problema. Pero es que hay dos. Una es el taller que está dentro del material, pero hay otra que dice ensayo, que es un ensayo, o sea, es distinto al tallercito que está inmerso en el documento. Dice que hay dos tareas. Una que dice tarea, lección 3, ensayo, la Reina del Cielo, 50%. Esa es a la que yo me refiero. ¿Cómo sería ese ensayo? Ese es el que te estaba diciendo más, o sea, ambas cosas las debes hacer, ¿cierto? O sea, con respecto a lo que te dice ahí, la desarrollas. Por eso, pero el ensayo sería, o sea, porque el ensayo es como un texto que yo creo, entonces, ¿cuál sería como el tema? O sea, ¿qué voy a escribir o sobre qué voy a escribir? Un resumen de lo que aprendiste en la clase, Amada. Eso es lo que hay que hacer, Sí, básicamente. ya le iba a intervenir ahí. La idea es de todo lo que vimos en la clase el día de hoy, de lo que más nos impactó, de todas las dudas incluso que pudimos resolver, poderlo anotar en ese ensayo. Porque miren que la hoja está pues completamente en blanco y básicamente incluso si ustedes tienen más dudas de las que ustedes consideran que algo no quedó claro, súper importante poderlas plasmar ahí, porque cuando nosotros lo leamos, vamos a poder también saber qué más quedó, qué más podemos resolver, ¿cierto? Para que todo este tema que es bastante denso, pero es muy importante entenderlo, pues podamos tener claridad total. Entonces, ese ensayo básicamente es por eso la importancia de poder asistir a esta clase, de poder participar y tener como todo muy claro, para que a la hora de que hagan el ensayo, pues no se vean como, bueno, ¿y qué voy a copiar? Y esperamos que no tengamos 2, 3 renglones, sino que ahí tienen esa página y si quieren anotar muchas más, también bienvenidos. Así es. Jorge iba a preguntar algo. Yula, perdón, yo quiero preguntar algo con respecto a lo que está preguntando Jerry, como para darle continuidad, qué pena. Y es, ¿no hay algún taller o pues algún documento o las diapositivas que nos respalden en cuanto a lo que tenemos que hacer en el ensayo?
En el O es, Q10 o hay es, un ahí documento. está la guía al desarrollo del tema. Ok, ¿No es ese? listo. Eso les iba a decir. En el ítem anterior a la última que se llama La Reina del Cielo y es el ensayo, está el desarrollo de la lección de la Reina del Cielo. Y ahí van a encontrar